Por el escenario de tasa de interés general, por el escenario de inflación, está bastante controlado en el corto y en el mediano plazo. Hay que partir de la base de eso. Ahora, yo creo que particularmente estamos en una coyuntura en la que se está produciendo un cambio en lo que podría ser la tasa final a fin de año de política monetaria. Esto principalmente debido a dos elementos que son sumamente importantes. Uno, son comunicaciones pasadas de diversas personas, de diversos funcionarios del Banco Central, haciendo referencia a que el Banco Central ya está llegando a niveles neutrales, señalando implícitamente un tope en las estimaciones de la tasa de interés neutral. Para que la audiencia recuerde que lo que es la tasa de interés neutral es la tasa de interés que no te afecta ni para arriba ni para abajo a la inflación ni a la actividad, para que tengan concepto de eso. ¿Por qué es importante que el Banco Central llegue a un nivel de tasa de interés neutral en el fondo para tratar de no restar dinamismo a la actividad económica? Cuando se nota que en general la política monetaria está restando dinamismo a la actividad económica, cuando uno observa una inflación muy por debajo del centro del rango meta. Ahí quiere decir que probablemente la política monetaria está siendo algo restrictiva. En general, estos tipos de acciones se considera como una especie de ajuste fino, un fine-tuning de los bancos centrales. En general, siempre hay mucha discusión entre la gente que sigue política monetaria, que es académica, uno más técnica, de cuál es el número final, cuál es el número que está detrás de eso. Ahora, el otro elemento particular que yo creo que está en realidad motivando el cambio de eso es el comportamiento del dólar y las decisiones recientes de la Reserva Federal. Para que la gente se recuerde, contrariamente a lo que esperábamos a finales del último trimestre y tercer trimestre del año pasado, eh, los precios de la soja resultaron bastante menores a lo que teníamos previsto, de lo que teníamos más o menos en el horizonte en aquel momento, a pesar de que se tenía contemplado una disminución, la disminución fue mucho más intensa y el precio del petróleo se mantuvo e incluso incrementándose en el margen, y eso en general está causando que nosotros tengamos sobre términos de intercambio negativo. Aparte del tema de la estacionalidad, que no se vio mucho, que fue adelantada en parte en diciembre con la subasta de los bonos del Ministerio de Economía, este choque de términos de intercambio está haciendo que el tipo de cambio se deprecie fuertemente y probablemente, en mi caso por lo menos sí, hace que uno revalúe la visión de tipo de cambio a diciembre. Dado eso, probablemente, y también lo más probable es que la Reserva Federal haga solamente dos recortes este año, o tres, depende de en qué momento de la coyuntura americana estemos. Eh, el Banco Central, por una especie de medida precautoria, probablemente, pensando en el diferencial de tasas que hay en Estados Unidos, no va a bajar tanto la tasa de interés como debería haber estado. Nosotros deberíamos haber estado en estos momentos en niveles de 5,25 aproximadamente, que son los niveles centrales de las estimaciones de una tasa neutral. Ahora, ¿qué probablemente va a hacer el Banco Central? Mi visión particular es que lo más probable el Banco Central capaz que mantenga en esta reunión de abril o disminuya 25 puntos base y se quede en 5,75. Entonces, y yo creo que más de eso no vamos a ver reducciones en la tasa política monetaria en lo que resta del año. Wildo, una cuestión que de repente también llamó la atención en la última emisión del Ministerio de Economía y Finanzas en el mercado interno era que los bonos de más largo plazo habían recibido tal vez la menor demanda en términos comparativos con los plazos más cortos. De repente eso, ¿qué lectura tendría bajo tu criterio? De repente el mercado puede esperar de que las tasas sean un poco más atractivas en un mediano o largo plazo. ¿Cuál es la lectura que se puede hacer de una cuestión como esa, de que haya menor demanda por un plazo más largo en el caso de esa emisión del Ministerio de Economía y Finanzas? Mira, ahí hay varios elementos. Eh, uno de los elementos principales es que nosotros estamos en un proceso de construcción de una curva soberana de rendimiento en guaraníes. Entonces, obviamente, la gente se va a posicionar mucho en el tramo en el que se está haciendo principalmente las emisiones, y también, obviamente, el Ministerio de Economía va a tratar de hacer más emisiones en ese tramo para tratar que el volumen de ese instrumento sea más grande. Y al ser más grande es más líquido, y al ser más líquido te entrega más información del mercado. Ahora,
¿Cuál es el otro elemento? Y ahí probablemente también hay un tema que está muy relacionado, como estamos en la parte de construcción de curvas. eh, no hay una información certera de cuál es el term premium, el premio por plazo que tenemos que tener. Y probablemente en el plazo largo, las personas o los inversores que estaban participando en la subasta consideraron que eso era relativamente bajo. Probablemente ellos hubieran preferido una tasa más alta para, para, para un horizonte más largo, para 10 años. Ahora, puede que tengan razón, pueden que no. Ahora hay que recordarse también que nuestra curva en dólares es bastante plana. Entonces, probablemente ahí hay una divergencia probablemente entre lo que puede ser una expectativa de tipo de cambio a largo plazo. Para al final siempre se recuerden que al final todos estos instrumentos terminan siendo arbitrados en el fondo. Y en el largo plazo, invertir en dólares o en guaraníes debería ser lo mismo. Al final lo que te termina ajustando va a ser el diferencial de tipo de cambio probablemente. Entonces probablemente la gente todavía no tiene mucha información con eso y probablemente la gente se está empezando a formar recién idea de cómo, de cuál debería ser el nivel de largo plazo de una tasa en guaraní. Entonces eso es algo que genera todavía incertidumbre y en un momento de construcción de curva. Entonces es bastante razonable que la gente se vaya en los tramos corto y medio de las emisiones soberanas. Ahora, lo ideal para el Ministerio de Hacienda, especialmente considerando lo apretado que está el servicio de deuda acá los próximos 10 años, es irse a más de 10 años. Y yo creo que ellos están tratando de hacer eso. Obviamente es un proceso de construcción, un proceso de una acción que lleva mucha paciencia y probablemente va a ser muy fácil criticar y decir que en realidad deberían haber hecho una misión a 15 o a 20 años, pero uno tiene que estar ahí en el zapato de ellos y tratar de construir las curvas. Wildo, y en el mercado de valores, ¿cómo se está dando esta evolución de tasas? ¿El mercado también está acompañando esa tendencia de la tasa de política monetaria y de otras tasas de mercado? ¿O cuál es la lectura que se hace sobre el mercado bursátil local? El mercado bursátil está, y en general también el sistema financiero está acompañando las disminuciones de la tasa política monetaria. Están disminuyendo casi en forma de a uno. Incluso en momentos antes de las reuniones del Banco Central ya se están empezando a transar algunos instrumentos ya con 25, 30 o hasta 40 puntos base menos. Entonces el mercado está tomando la información y va ajustándose en guaraníes. Ahora en dólares, ahí tenés el tema de que tenés que estar ligeramente arbitrado a lo que pasa con la curva de rendimiento americana y con lo que está haciendo la Reserva Federal. En general, hay que recordarse siempre que nosotros estamos un poco desanclados de lo que es la curva en dólares americana. Ellos tienen una curva invertida, nosotros tenemos una curva positiva especialmente en la parte de los bonos en dólares. Y eso se debe al tema de que también estábamos todavía en proceso de construcción, en proceso de arbitraje. Y otra cosa también está relacionada con el tema del tipo de cambio, que siempre menciono que nuestro tipo de cambio se mueve más por el impacto de los flujos comerciales que de los flujos financieros. Ahora, obviamente, con el correr y el avance de los mercados, del mercado capital local, obviamente va a empezar a importar un poco más el tema del escenario internacional y ya se van a ir ajustando más rápidamente, pero va a tomar bastante tiempo para que llegue a pasar eso. Wildo, justamente estabas mencionando ya este tipo de cuestiones y el tema de inflación. Evidentemente es una cuestión sumamente relevante al momento de ir analizando también las decisiones del BCP y la dinámica de tasas de interés. Puntualmente en el mes de marzo, Wildo, ¿qué te parece que podemos esperar de la inflación de marzo teniendo en cuenta lo que había sido ese ajuste de los combustibles y un comportamiento relativamente atípico que se está observando con el dólar mayorista? Generalmente para esta época del año se espera de que haya una tendencia a la baja y de repente parece que el dólar está estable o inclusive con un poquitito de alza, ¿verdad? ¿Qué te parece que podemos esperar y cómo eso podría impactar en las decisiones del BCP y las tasas de interés también? Bueno, lo más probable es que la inflación de marzo venga baja. Marzo suele ser un mes de inflación relativamente bajo. Ahora, hay un elemento particular que siempre
complica la estacionalidad de la inflación, no solamente de la inflación, sino de todas las series. El tema de la Semana Santa, y que la Semana Santa cada vez en marzo, cada vez en abril, eso dificulta un poco la lectura estacional de los precios. Es altamente probable que sea un número similar al contenido en la encuesta expectativa o una ligera sorpresa hacia arriba, pero más probable en la parte de alimentos que puede estar relacionado al tema del efecto de la Semana Santa. Entonces, probablemente eso. Ahora, ¿cómo ese número va a impactar en la decisión política monetaria? Probablemente si es que llega a haber una sorpresa positiva, capaz que el Banco Central empiece a tomar una decisión de pausar un poco la baja en la tasa política monetaria y probablemente reducir en la reunión de abril o mayo, probablemente, especialmente considerando el escenario del tipo de cambio que mencionaste, que tenemos el shock de término de intercambio negativo que está rompiendo parte de la estacionalidad. Ahora nosotros deberíamos haber entrado en un periodo en el que el dólar debería estar fluctuando en ciertos niveles y no tener grandes cambios hasta septiembre, pero tenemos elementos que son bastante intensos que puede hacer que incluso nos podamos llegar a depreciar un poco más y no sería nada descartable un nivel de tipo de cambio 7.600 ahí siempre. Entonces, con un horizonte probable de tipo de cambio 7.600 de diciembre, es altamente probable que el Banco Central tome más cautela. Y, bueno, relacionado con el tema de la inflación de marzo, siempre hay elementos que son eh, bien interesantes en ese sentido, especialmente relacionado al tema del efecto que tienen los precios la Semana Santa, que a veces cae en marzo, a veces cae en abril, y eso dificulta un poco la lectura de los elementos estacionales que uno pueda tener, especialmente en el tema de los alimentos. Dicho eso, es altamente probable que la inflación del mes de marzo resulte en una inflación similar al contenido en las puestas expectativas. En general estamos esperando una inflación bastante baja y con una probable sorpresa en caso de que ocurra en la parte de alimentos. Todavía no vemos elementos que puedan constituir un push en la parte del incremento de los combustibles. Todavía el incremento fue moderado de manera significativa y pensamos que las empresas todavía tienen márgenes para poder comprimir un poco los márgenes y absorber temporalmente estos shocks de costo. Ahora, dicho esto, ¿cómo esto puede llegar a impactar al Banco Central? El Banco Central probablemente, en caso de que vea una sorpresa positiva, eh, puede llegar incluso a considerar iniciar un ciclo de pausa en la baja de la tasa política monetaria, principalmente por el efecto que tiene el escenario actual, o sea, con, con la poca, eh, con el quiebre en la estacionalidad típica, el tipo de cambio, que en este momento deberíamos haber estado en un periodo que de abril a septiembre deberíamos estar fluctuando en torno a los valores que actualmente tenemos, sin en cambio existe elementos bastante potentes relacionados con el término el shock de intercambio negativo que puede hacer que el tipo de cambio se deprecie. Y con una alta probabilidad de que todos tengamos que rehacer nuestro escenario de tipo de cambio de diciembre y no siendo descartable tener un tipo de cambio a diciembre 7.600. Pero obviamente con ese escenario el Banco Central va a tomar en cuenta y probablemente va a pesar mucho la depreciación reciente que estamos viendo en el tipo de cambio, en incluso disminuir la intensidad de su convergencia a niveles neutrales, centrales, por decirlo de alguna manera, y no sería para nada descartable que en caso de una sorpresa positiva, el Banco Central mantenga su tasa política monetaria en abril. Wildo, en este escenario, los agentes económicos que tienen sus necesidades, ya sea de financiamiento o los agentes económicos que están esperando para tomar decisiones tal vez de inversión, ¿qué tienen que tener en cuenta con este escenario que estuvimos describiendo sobre los tipos de interés? ¿Hay algún tipo de recomendaciones que se le puede hacer también a la gente para tener en cuenta cómo moverse dentro de este escenario? Hay bastante elementos, depende mucho de cuál es la exposición a la moneda a la que uno tenga. Pero en general, en estos periodos en el que esperamos una depreciación fuerte en tipo de cambio, obviamente son más recomendables por intuición propia los instrumentos en dólares. Entonces, obviamente, si es que uno quiere invertir. Y con este escenario de inflación, de tipo de cambio alto, obviamente
escenario de depreciación, al que quiera tomar deuda, obviamente le va a interesar tomar deuda en guaraní. O sea, es casi natural eso. Ahora, hay ciertos elementos que son un poco más pensando en el mediano plazo, pensando en un escenario de crecimiento fuerte de la economía paraguaya, donde nosotros vamos a crecer por arriba del promedio de Latinoamérica. Eso va a hacer que nuestro no apreciemos el tipo de cambio real en el mediano plazo. Entonces, en el mediano plazo es mucho más recomendable un instrumento en guaraníes que en dólares. Te da más rentabilidad por la apreciación del tipo de cambio. Ahora, ¿es aconsejable comprar hoy un instrumento en guaraníes con con un tipo de cambio que se está depreciando? Sí, porque probablemente uno entra en un punto relativamente eh, más alto, más barato del punto, y cuando uno se deshaga de la posición o se mantenga hasta la madurez del instrumento, va a recibir el premio cambiario que probablemente estamos teniendo ahora. Entonces, depende mucho de la persona, de la firma, del inversor, y depende mucho también de su preferencia de riesgo. O sea, siempre en estos casos depende mucho cuál es la necesidad financiera también, si necesitan dinero en el corto plazo, no necesitan dinero para el corto plazo, probablemente están pensando más para su vejez, algunos que ya que tenemos un sistema de pensiones eficiente, hay personas que están invirtiendo pensando más que nada en su jubilación que en gastos de corto y mediano plazo. Entonces depende mucho del perfil del inversor. Wildo, y en este escenario de tasas de interés reduciéndose también, ¿cuáles son las perspectivas, te parece, para el crédito? Recordando de que evidentemente en la medida en la que el acceso al dinero se vuelve más barato, los agentes económicos que tienen sus necesidades de financiamiento ven también una herramienta mucho más favorable para ellos, para sus necesidades y para la actividad económica, ¿verdad? ¿Qué te parece que podríamos esperar también para el crédito en este contexto que estamos describiendo? Estamos en una coyuntura favorable para la evolución del crédito. Hay que recordar que las cifras que publica el Banco Central son stock de crédito, no son los flujos de crédito. Obviamente, y este stock va a tener un número grande porque tiene contenido impacto de la valoración del tipo de cambio. Cuando se convierte en guaraní, obviamente contigo un cambio más alto, el crédito en moneda extranjera van a aparecer más grandes, pero por efecto de valoración del tipo de cambio. Y ahora vamos a estar teniendo también el efecto de valoración para el otro lado, la inflación que está disminuyendo y los triple R y todas las demás cosas que suelen estar detrás con el FOGAPI también, que a veces es bastante relevante. Ahora, dicho esto, pensando en un contexto, cómo están los determinantes de la demanda del crédito? Aparte de las tasas de interés, que siempre es bien interesante, estamos en un contexto en el que las tasas de interés van a ir bajando. Eso va a hacer que en el fondo el crédito sea relativamente más barato para el consumidor promedio e incluso para la firma promedio. Entonces es un buen momento relativamente para tomar crédito comparado al año pasado. Ahora, ¿cuál es el otro elemento que yo creo bastante interesante y que puede resultar en bastante buenos números para fin de año? Es las señales de robustez que dio el mercado laboral en los últimos 2 trimestres del año pasado. Entonces, con una recomposición de los ingresos de la familia, que ojalá se esté trasladando en este primer trimestre, todavía no tenemos los datos, obviamente, del primer trimestre del mercado de trabajo, pero da la idea de que probablemente así, mirando la cifra de venta minorista, eh, va a impulsar bastante el crédito, especialmente en el tema del consumo. Ahora, ¿cuál es el punto de todo esto? Un mayor dinamismo del consumo y con una mayor demanda de crédito puede ayudar incluso a contener un poco el efecto negativo que podría llegar a tener no una disminución tan intensa de la tasa política monetaria, pero sí por un incremento sustancial en las condiciones para que las personas puedan tomar deuda. Entonces, eso puede hacer que el consumo privado sea positivo y que incluso podamos cerrar el año con una cifra de consumo privado por sobre lo que tenía proyectado el Banco Central, que por más que esté por debajo de niveles de la prepandemia, si la robustez del mercado laboral se mantiene, es altamente probable que superemos esa expectativa. Entonces estamos en un escenario bastante favorable para el crédito. Obviamente hay que tener en cuenta que hay ciertos elementos que son bastante cambiables en la economía. Hasta el momento los shocks que estamos recibiendo son en general shocks externos, shock en términos de intercambio,
que obviamente tienen su tiempo para prepararse en el mercado laboral. Entonces, dado que la inercia que tienen, están mostrando las cifras de empleo, altamente probable que el primer semestre tengamos también buenas cifras de empleo y le dé algo de robustez al consumo en este semestre. Perfecto. Wildo, te agradecemos como siempre tu tiempo y tu análisis. Esperamos siempre contar contigo para este espacio. Muchas gracias, Eduardo, y saludos a la teleaudiencia.